Ok. Sí, miren, que tienen, después de todo, tienen suerte. Me salté un día. Entonces sí, el martes hacemos el examen y el jueves, entonces no voy a empezar la unidad. Si quieren, mañana y el jueves, los 2 días, aclaramos dudas un rato y después se van a estudiar su inmunología. Bueno, qué bueno que me dijeron. Gracias, Arturo. Gracias, profesor. No, gracias a ti, Carla. Yo la verdad que cuando entre ese calendario y el de la maestría me equivoqué bastante poco. Pero bueno, les convino después de toda la equivocación. Porque así como está el calendario, está ajustado, entonces ese día de que me salté no influye tanto. Bueno, chicos. Entonces tienen examen de inmuno el jueves. Con Mauricio. Sí. Ok. ¿Pero han estudiado replicación? Bueno. Entonces, sigan estudiando, tienen que ir acostumbrándose que a veces se le van a sobrelapar y van a tener que estudiar más de una materia a la vez y tratar de no confundirse entre las dos materias para que mañana me puedan preguntar dudas y el jueves también, ¿ok? Entonces vamos a ver la última parte de replicación. Todavía faltan por llegar, pero bueno, vamos a comenzar. Ya están viendo la clase, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, ustedes recuerdan que nos habíamos quedado aquí. Es muy importante que ustedes logren, tengan bien clara varias situaciones, ¿ok? Uno, origen de replicación hay uno por cada burbuja de replicación. Y porque veamos esto, recuérdense que lo que vimos en la clase anterior, el modelo del replicón, ¿ok? Que estaba el replicador, que era la secuencia de DNA donde venía a unirse una proteína iniciadora. Y en bacterias vimos cómo era DNA acoplada a ATP, que venía y se unía a secuencias del DNA y que además había otras secuencias ricas en AT, que esa misma interacción, recuérdense que la proteína tenía un dominio de unión a la doble cadena y otro dominio de unión a simple cadena. Hacía que se separaran un poco las dos cadenas y todo eso a quien iba a reclutar ahí a ese lugar. ¿Qué proteína era la primera que llegaba? No, sería la helicasa, ¿no? Exactamente, la helicasa. Después que estaba DNA, Arturo, que se formaba, se rompían algunos de esos puentes de hidrógeno, lo primero que llegaba era la helicasa con su cargadora de helicasa, ¿ok? Y se pone, y cada molécula de helicasa, que es hexamérica, dice que con ayuda de ATP y de la proteína cargadora, iba a situarse en circulando cada una de las dos cadenas y esto hacía que ok, con las dos horquillas y que es bidireccional de 5' a 3'. Cadena adelantada que dice prima core o núcleo para la de eso. Sí, profesor. Entonces, eso lo vimos en bacterias. ¿Cómo ocurre en eucariontes?
Recuérdense que nosotros vimos que casi todas las bacterias tienen un DNA circular y generalmente ¿cuántos replicones tienen? Uno, ¿ok? Tienen un replicón. El replicón, acuérdense que es la unidad donde comienza, la unidad no es donde comienza el proceso de la maquinaria del ensamblaje y consta del replicador y de la proteína iniciadora. Ahora, en el caso de eucariontes, recuérdense que la replicación ocurre ¿en qué fase? En la fase S, y que es importante y determinante para la célula que el DNA solamente se replique una vez durante el ciclo celular, ¿ok? Y esta replicación pues tiene que estar regulada de manera tal que esos largos cromosomas lineales se repliquen una sola vez, pero completamente durante la fase S. Porque, por ejemplo, aquí vemos, si nosotros tenemos de que la replicación no ocurriera completamente, ustedes ven aquí la cadena azul, es la doble cadena parental, y la roja es la nueva, la que se copió, ¿ok? Si esto ocurriera de que una parte del cromosoma del DNA no tuviera tiempo de replicarse, ¿qué va a pasar? Que cuando ocurre la segregación de los cromosomas durante la mitosis, va a ocurrir una ruptura. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una estructura de simple cadena. Por lo tanto, va a haber una ruptura de los cromosomas. Otra situación importante es si una región del DNA se replicara más de una vez, ahí estaría poniendo una carga de un gen determinado que puede conllevar a efectos y a consecuencias fatales en la célula. Por lo tanto, en eucarionte el cromosoma se tiene que replicar una sola vez por cada división celular, ¿ok? Ahora, por lo tanto, a diferencia de procarionte, en eucarionte van a existir muchos replicones, ¿ok? Que van a estar alrededor. Recuérdense que dentro del replicón, bueno, que en el replicón está el replicador y dentro del replicador vimos que está el origen de replicación, ¿ok? Y en eucarionte están separados aproximadamente por 30 kilobases. Ese número es suficiente para que una vez que la célula entre a la fase S, entonces se pueda replicar todo el DNA. Ahora, eso no quiere decir que todos los replicadores que están en el cromosoma se activen a la misma vez, ¿ok? Y tampoco, y lo que también tienen que tener bien claro, que una vez que un replicador se activó, ese replicador no vuelve a activarse hasta la próxima división celular. ¿Ok? Quiere decir, la célula va a garantizar que una vez que un replicador se active, ya durante esa fase S no se vuelva a activar. ¿Por qué? Porque si no, volvería otra vez a comenzar a replicarse. ¿Estamos claros de esa parte? Sí, profesor. Sí, profesora. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un esquema. Imagínense que tenemos el cromosoma y tenemos el DNA cromosomal y tenemos, bueno, aquí tenemos el DNA, el cromosoma no, porque todavía no estamos viendo aquí las proteínas y eso. Tenemos 5 replicadores, ¿ok? Ahora, si hay 2 replicadores, recuérdense que estos replicadores son la secuencia de DNA donde está el origen y donde va a comenzar todo el ensamblaje de la maquinaria. Por ejemplo, si hay 2 replicadores que están juntos y la activación del 3, fíjense, alcanza a replicar el 2, entonces el 2 va a estar inactivo
Y una vez que el 3 se activó, ya no se vuelve a activar durante ese ciclo, durante ese ciclo de división celular hasta el próximo ciclo, ¿ok? Aquí tenemos uno alejado que también puede agarrar el 4 y aquí vemos que el 1 está mucho más alejado y el 1 también se activa. Y todo esto, cuando se encuentran todas estas horquillas, esto lo que va a hacer es que ya se tenga todo el DNA copiado con la cadena vieja, con la cadena nueva y en la otra cadena vieja con su cadena nueva. ¿Ok? Ahora, vamos a ver en la clase cómo es que se garantiza este tipo de regulación, donde una vez que ya se activó un replicador, no se vuelve a activar hasta el siguiente ciclo celular. ¿Ok? Entonces, lo primero que vimos en bacterias era el primer paso era la proteína iniciadora que llegaba al replicador, ¿sí? Y después que eso ocurría, llegaba ¿quién? La helicasa. Ahora, en el caso de eucariontes, la carga de la helicasa y la activación de la helicasa ocurren en diferentes fases del ciclo celular. ¿Ok? La carga, cuando decimos carga es cuando llega la helicasa y se une al DNA, eso ocurre en la fase G1. En ese momento solamente ocurre la carga. ¿Y cuándo se va a activar la helicasa? Cuando las células entren en fase S, que es cuando va a ocurrir la replicación. Por lo tanto, la separación de estos dos eventos es diferente a lo que vimos en procariontes. Empiecen a haber diferencias para que vayan profundizando o asentando más los conocimientos, ¿ok? En procarionte vimos que llegaba la proteína la proteína iniciadora y después enseguida se reclutaba la cargadora de helicasa y la helicasa, ¿ok? Aquí vamos a ver que la helicasa se carga en la fase G1 y solamente se activa en la fase S. Y vamos a ver después por qué puede ocurrir esto. Por ejemplo, en la fase G1 ocurre este proceso que es el de la carga de la helicasa. Recuérdense que si no está la helicasa, pues ni se abren las dos cadenas, ni puede venir la primasa, que la primasa era muy dependiente de la interacción con la helicasa para sintetizar los cebadores de RNA. Es decir, todas esas cosas tienen que irla integrando. Entonces, ¿cómo ocurre la carga? Aquí vemos el replicador en la secuencia donde viene la proteína iniciadora, que en el caso de eucarionte vimos que era ORC, ¿ok? Y al igual que en bacteria, también tiene que venir unida a ATP. Una vez que la proteína iniciadora, que ustedes ven que es muy grande, se une a su replicador o a su secuencia del DNA donde está el origen de replicación, va a llegar la proteína cargadora de helicasa CD6, que a su vez requiere de ATP. Pero además, en el caso de eucarionte, la otra proteína, esta se le llama cargadora de helicasa porque aquí cuando ocurre la hidrólisis del ATP de esta proteína de CD6 es que se va a poder cargar la helicasa en el DNA. Sin embargo, ella para llegar va a venir también unida a otra proteína que también se le llama cargadora de helicasa, que es CDT1. Si ustedes ven, aquí tenemos a un hexámero. ¿Sí lo ven aquí?
una molécula de helicasa hexamérica. ¿Cuántas ven acá? 2. 2. Entonces van a llegar 2 en molécula de helicasa. ¿Por qué ustedes creen que sea 2? Porque se necesita una helicasa para cada hebra. Exactamente. Entonces llegan estas 2 y aquí en el momento que esto ocurre hay estas interacciones proteína-proteína que yo les dije que son muy importantes. Lo que va a provocar es entonces la hidrólisis del ATP de esta proteína CD6 va a permitir que esta dímero de la helicasa se posicione y alrededor, pero en este caso de la doble cadena de DNA. Si ustedes recuerdan, en bacterias, cuando llega la helicasa con su proteína cargadora, también dependiente de hidrólisis de ATP, ella se va directamente a encircular cada cadena por separado, una para cada cadena. En este caso, durante la fase G1, la helicasa dimérica, aquí decimos cabeza a cabeza, porque esto es como si fuera una cabeza y esta es la otra cabeza de la otra helicasa. Se posiciona y debido a las interacciones y el cambio conformacional y la hidrólisis de ATP, la helicasa se va a posicionar rodeando la doble cadena. Esto es en la fase G1. Si ustedes ven ahí, la helicasa todavía no está activa. Ella todavía ahí no puede hacer nada. Simplemente llegó y se posicionó. ¿Ok? Y bueno, la proteína cargadora, bueno, una vez que ya la helicasa rodea a la doble cadena de DNA, se hidroliza el ATP de la proteína cargadora y se va a liberar. Entonces, esto ocurre en la fase G1. Cuando llega las células a la fase S, se va a activar la expresión de proteínas sinasas. ¿Ok? Las proteínas sinasas estas que van a provocar de que se active la helicasa, estas proteínas sinasas solamente se van a estar expresando en la fase S y en la fase G2 y M, ¿ok? En la fase G1, estas proteínas tienen un nivel de expresión muy bajito. Por lo tanto, esto hace que la helicasa se cargue, pero no se active. Ya que se entra a la fase S, ¿qué va a pasar? Que estas dos sinasas, una proteína sinasa dependiente de ciclina y otra proteína sinasa dependiendo de otra de DF4, van a actuar. Esta proteína sinasa, recuérdense que las sinasas son enzimas que van a unir covalentemente fosfatos a otras proteínas. Entonces, esta sinasa va a actuar directamente sobre el dímero cabeza a cabeza, fosforilando residuos de la helicasa. Pero por otra parte hay otra sinasa que va a fosforilar a otras proteínas como SL2 y SL3, que una vez fosforilada van a unirse a otra proteína de P11. Todas estas proteínas se requieren, ¿para qué? Para que todas estas interacciones a su vez van a reclutar a la Pol Epsilon, a jeans y a CDC45. Ojo, estas dos, GIN y CDC45, van a formar un complejo con la helicasa. Miren aquí, estas cositas que ven acá, está diciendo que la helicasa está fosforilada, más las otras proteínas que también están fosforiladas, ¿ok? Y una vez que estas dos que vemos aquí, estas dos van a interaccionar con la helicasa y van a formar un complejo. Ese complejo
es el que permite que esta helicasa tenga su actividad de helicasa. Bueno, una vez que se formó todo este mega complejo, se van a liberar proteínas, por ejemplo, SL2 y SL2 y SLD3 se liberan, y también de P11. Pero fíjense, ¿quién llegó primero acá? La polexilon. ¿A quién sintetiza polexilon? ¿Qué cadena? La cadena continua. La cadena continua. ¿Ok? Entonces, una vez que ya está formado el complejo GIN CDC45 y MSM27, que es la helicasa, entonces esto va a activar a la helicasa, comienza a romperse la doble cadena, y cada una de ellas va a pasar a encircular una sola cadena. ¿Sí lo ven aquí? Una vez que ocurre esto, ¿quiénes llegan? La pol delta y la alfa primasa. Entonces, esto lo que hace es que se garantiza que las polimerasas, las tres que van a participar en la replicación, tengan un orden de llegada, ¿ok? Y garantiza de que la primasa entra después. Por lo tanto, en toda esta parte todavía no hay síntesis de ningún cebador. Ya una vez que ocurre esto, pues van a pasar los eventos con diferentes nombres de proteínas, pero muy parecido a lo que vimos en bacterias, de que se sintetiza el cebador, y una vez que se sintetiza el cebador, ¿quién llegaba cuando ya estaba el cebador sintetizado? Después de que se sintetiza el cebador, se llega a la abrazadera. Exacto, la abrazadera deslizante, que viene también con su proteína cargadora. Y ya después queda todo listo para que esa abrazadera interaccione con la polimerasa, le aumente su procesividad y comience a copiar la cadena. ¿Sí se entiende esto? Esto, recuérdense que es en la fase S, ¿ok? En la fase S del ciclo celular. Y al complejo de la helicasa activa se le llama SMG, ¿ok? Por los componentes de ese complejo. Y hasta que no llegan estas dos, que tienen que estar reclutadas por la fosforilación de esta helicasa, pero además por la fosforilación de estas otras proteínas, hasta que no llega, no se activa la helicasa. Por lo tanto, si no hay estas sinasas que fosforilen a la helicasa y a estas otras proteínas, esto no se va a formar, y solamente se quedaría la helicasa sobre cargada en el replicador. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí en esta parte nada más que para que vean que el complejo CMG está formado por la helicasa, el dímero, con la CDC45 y la proteína GINS. Y una vez que se forme, es cuando se cree de que este dímero cabeza a cabeza se separa, y cada uno de esos va a encircular a la simple cadena, ¿ok? Con el complejo CMG. Ahora, aquí nada más es lo mismo que vimos ahorita, pero para recalcar la forma ordenada en que entran las tres polimerasas a la horquilla de replicación, ¿ok? Y evitando, por tanto, de que por aquí, antes de tiempo, se esté sintetizando el cebador. Al final, si ustedes se dan cuenta, todas estas proteínas, muchas de ellas van a
salir del complejo, ¿ok? Y no van a ser parte del replisoma. En el replisoma se van a quedar la helicasa, las polsas, y cuando hablamos de la helicasa estamos hablando del complejo, ¿ok? Con genes y CDC45, que son las que realmente esa interacción proteína-proteína es la que le va a dar un cambio conformacional a la helicasa para activarla y que ella pueda ir rompiendo los puentes de hidrógeno de la doble cadena, ¿ok? Entonces, esta es una forma muy fina de regulación que tienen las células eucariontes. Si ustedes ven durante la fase 1, es la fase de carga. Se carga, pero no está activada, ¿sí? Y en la fase SG2 y M, que es la fase de activación, aunque recuerden, la replicación está ocurriendo en la fase S, nuevas helicasas no se van a cargar durante la fase S, es decir, durante la fase S, este proceso de fosforilación por las sinasas va, por una parte, a garantizar de que se active la helicasa, pero por otra parte va a inhibir que se carguen nuevas helicasas, ¿ok? Entonces, esto hace que se tenga bien controlado que en el momento que se empieza a replicar el DNA, ya no se van a cargar más helicasas en ese tiempo. Las únicas que van a actuar fue las que se cargaron durante la fase G1. Por eso ahorita cuando veíamos aquí en este esquema, ustedes se preguntarían, bueno, ¿por qué algunos replicadores están activos y otros no? Bueno, van a estar activos los replicadores donde se le cargó la helicasa. Pero una vez que comenzó en la fase S, que están activas nada más en la fase S, ya no se va a cargar ninguna otra helicasa porque esta misma fosforilación activa a la helicasa, pero inhibe la carga, inhibe de que venga la proteína iniciadora a que se una al sitio replicador. ¿Ok? Entonces, de manera general, si nosotros ponemos el ciclo celular, ustedes ven acá, durante la fase G1 ocurre la carga de la helicasa, pero no hay activación. Y en este ocurre la activación de la helicasa, pero no hay carga de la helicasa. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Sí. Sí, Bueno, entonces, después que las helicasas son liberadas del DNA, completan, bueno, después que se completa la síntesis, se liberan las helicasas, ¿no? Y a pesar de que esté presente la proteína iniciadora, cuando hay altos niveles de la sinasa, impiden la función de ORC, CD6 y CDT1. Acuérdense que estas eran las proteínas cargadoras de la helicasa. Van a estar inhibidas por los altos niveles de la sinasa en las fases SG, no, G1 aquí no. Esto se lo tengo que arreglar. Ok, entonces, esto hace que nosotros podamos ver algunas similitudes entre el inicio de la replicación entre procarionte y eucarionte. Uno, el primer paso, por supuesto, es el reconocimiento del replicador por la proteína iniciadora. ¿Quiénes eran en bacteria, en coli? ¿Quién vimos que era? ¿Quién es la proteína iniciadora? DNA A. ¿Y en eucarionte cuál vimos? ORC. La proteína iniciadora, en ambos casos, tanto en procarionte como eucarionte, con una o más proteínas cargadoras de la helicasa, se ensambla o carga la helicasa sobre el replicador.
en un caso y en el otro. La helicasa y otras proteínas generan un DNA de simple cadena. Eso vimos que es común independientemente de que en eucarionte sea en diferentes tiempos de la fase celular y en procarionte ocurre prácticamente simultáneamente, ¿no? Una vez que los primers se sintetizan, los componentes restantes que ya vimos, tanto en un caso como en el otro, se van a ensamblar para que con estas interacciones se empiece a desarrollar la síntesis del DNA, ¿ok? Entonces, esas son cosas similares entre los dos. Ahora, sin embargo, la regulación en eucariontes y procariontes es diferente, ¿ok? Sí, ok, sí, sí. Ahora, recuérdense cómo eran las interacciones de estas proteínas iniciadores con el DNA. Ok, son regiones, pero ellas no se unen, ok, a la región que se une inicialmente, tienen, en el caso de Escherichia coli, tiene una secuencia más o menos específica, pero no eran interacciones tan específicas de secuencia en el caso de eucarionte, ¿ok? Es decir, tiene una región más o menos consenso, pero no es una secuencia que sea solamente por el surco mayor. Si no, imagínense cuántas secuencias, aunque hay muchas secuencias en el genoma. No sé si eso es lo que me preguntaba, porque ya me perdí. Sí. Oh. Ahora, los eventos al inicio, ¿cómo se regulan? Ya nosotros vimos que en eucariontes, ¿cómo se regula? Bueno, dependiendo de esta expresión de las sinasas, puede cargarse y no activarse o activarse y no cargarse, que lo acabamos de ver. Ahora, en procariontes, imagínense una bacteria, vamos a hablar de coli, se divide en 20 minutos, o tiene un ciclo muy rápido de división celular, y sin embargo la replicación dura 40 minutos. ¿Cómo ustedes creen que esto puede arreglarse? Bueno, ahorita vamos a ver, me estoy adelantando, pero ahorita vamos a ver que en bacteria puede empezar a replicarse cuando no ha terminado la primera replicación. ¿Ok? Pero antes de llegar allá, a pesar de que esto ocurre, también hay cierta regulación para evitar que el mismo sitio de replicación se vuelva a activar o el mismo replicador. Y como, bueno, de manera general, si comparamos el circular con el lineal, pues estamos viendo lo que ya habíamos visto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el circular está el replicador y comienzan las dos horquillas. Imagínense que están abriendo las dos cuerdas o las dos sogas y se va replicando cada una de las cadenas parentales. Ahora, ¿qué mecanismos tiene la bacteria para evitar que el origen de replicación que se activó no se vuelva a activar? Bueno, las bacterias tienen muchos en el cromosoma, en el DNA, tiene muchos sitios GATC. Y este sitio, la adenina fundamentalmente, bueno, en eucarionte también, pero tiene otra función, va a ser metilada por una metiltransferasa. Entonces, que la metilación es esta cosita, está representada por esta cosita roja, ¿ok? Y si ustedes ven, aquí que tenemos este sitio que ustedes ven con 9 mer y 13 mer, ¿qué sitio es este? El replicador tiene varios sitios metilados.
Las bacterias, estas metiltransferasas, generalmente siempre tienen el genoma bacteriano metilado, ¿ok? Cuando solamente se dice que está hemimetilado, y esto es una manera de regulación que tiene la bacteria para muchos procesos. En el momento que se está replicando, ok, yo tengo una cadena metilada y el momento que se formó la burbuja de replicación y comenzó la replicación, esta cadena nueva todavía durante un momento, durante un corto periodo de tiempo, aún no está metilado, ¿no? ¿Lo ven? A este estado se le llama hemimetilado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una proteína que se llama SEC-A que se une a los sitios hemimetilados. Y esa proteína, enseguida que reconoce a estas secuencias, pero hemimetiladas, lo que va a hacer es que va a impedir que DNA vuelva a unirse a ese replicador. ¿Está claro? Ok. Aquí el DNA se une cuando está metilado el sitio. Las dos cadenas están metiladas. Aquí viene DNA y se inicia la replicación. Cuando ya está la cadena nueva, ahí va a venir la proteína DNA-seq, SEC-A, que se va a unir a ese sitio hemimetilado y entonces va a impedir que DNA se una a el replicador. Y esto, en alguna manera, ya eso ocurre, pero en un tiempo no muy largo, la metilasa desplaza a SEC-A y vuelve a metilar. Y una vez que vuelve a metilar, ya vuelve otra vez DNA a unirse y a ocurrir la replicación. ¿Se entiende eso? Ok. Recuérdense que DNA solamente se va a unir al replicador cuando está unida a ATP, ¿ok? Y hay otra forma de regulación, es que las abrazaderas deslizantes, cuando son cargadas ahí en la burbuja de replicación, van a reclutar ellas a otra proteína que esta proteína va a dirigir o va a inactivar a que vuelva a replicarse rápidamente el mismo replicador. Sin embargo, yo les decía que en bacterias se divide cada 20 minutos, pero toma 40 minutos la replicación. Entonces, ¿cómo es que logra solucionar esto? Si ustedes ven, tenemos aquí que ahorita yo les enseñé el círculo, ¿verdad? El círculo que aquí se abría, ok, la burbuja, y comienzan por aquí una cadena a copiarse y por aquí la otra. Entonces, una vez que ya se van copiando, de las moléculas hijas se vuelve a activar, pero fíjense que ya no es el mismo replicador, es el replicador de las moléculas hijas. ¿Sí lo ven? Sí, profesora. Ok, y esto hace que entonces sea más rápido y dé tiempo a que cuando se segreguen los cromosomas, cuando ocurra la división celular. Entonces, porque todavía no ha terminado de replicarse aquí, pero ya aquí hay una cadena de DNA vieja con una cadena nueva, la otra cadena de DNA vieja con la nueva, y ellas van a tener un replicador, ya estas moléculas hijas, que se puede activar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo termina la replicación? Ustedes se imaginarán que no es lo mismo cómo termina la replicación en un cromosoma lineal que en un cromosoma circular, ¿ok? En un cromosoma circular generalmente ocurre esto. Aquí miren, está la burbuja, se está replicando. ¿Y qué va a pasar? Que las moléculas hijas, ¿cómo quedan?
quedan entrecruzadas. Recuérdense que siempre les digo lo de la soga, ¿no? Cuando lo abren, se van a quedar entrecruzadas al final. Y estos se llaman catenanos. ¿Quiénes ustedes creen que participen rompiendo estos catenanos? Las topoisomerasas de tipo 2 que vimos que cortan dos cadenas, pasan unas por la otra y después ellas mismas forman de regreso el enlace covalente de las cadenas de DNA. ¿Ok? Por eso es tan importante de que siempre recuerden cómo actúan las topoisomerasas. Ahora, en el caso de eucariontes, aunque son lineales, si ustedes recuerdan, en la estructura superior podían formarse asas, ¿ok? Aquí está el escafol, y estas asas también podrían formar entrecruzamiento. Por lo tanto, la topoisomerasa 2 tiene un papel clave en la terminación de la replicación tanto de bacterias como de eucarionte. Sí. Sí, puede. De hecho, si hay una mutante, no solo en bacterias, imagínate que la topoisomerasa, acuérdate que las bacterias tienen otras topoisomerasas, ¿ok? Está la girasa, que también tiene actividad. La célula siempre va a buscar algo que la saque del apuro, pero si no encuentra la topoisomerasa 2 está mutada, no puede, ni se puede romper el catenano, entonces se van a tener bacterias con cromosomas aberrantes. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en los cromosomas lineales? Fíjense. Aquí estamos viendo un pedacito de la horquilla. ¿Ok? El lápiz se ve. No. Bueno, a ver, voy a devolver otra vez a la... Mire, aquí están viendo una parte de la horquilla, de la burbuja, ¿ok? Una horquilla. Esta es la cadena adelantada y esta es la cadena retrasada. Cuando se unen los diferentes replicones, quedaría así la cadena adelantada y aquí quedaría la cadena retrasada. ¿Quién venía después que quitaba el cebador de RNA y rellenaba? ¿Cómo ocurre? La Ok, polimerasa, DNA polimerasa 1, es la que rellenaba, ¿no? exacto. Bueno, en bacterias. ¿Ok? Aquí, sí, y las polimerasas vimos que todas requieren, ¿qué extremos requieren? Un 3'OH para ellas poder polimerizar. Imagínense que viene una RNasa, quita estos cebadores, ¿ok? Y después viene la polimerasa. ¿Qué va a pasar con aquí? ¿De dónde va a agarrar ella el extremo para poder rellenar ese huequito? ¿Del 3'? ¿Cómo que del 3'? A ver. Ok. Imagínense que todo esto se elimina, ¿ok? Se tiene que eliminar. Todo esto es un pedacito de RNA. Se elimina, se elimina. Aquí, ¿cómo va? Las polimerasas van de 5' a 3', ¿sí o no? Van para acá, van para acá, va para acá rellenando y va para acá rellenando y va para acá rellenando. Pero aquí, ¿quién le va a dar a la polimerasa el 3'OH para que rellene? ¿Eran las exopolimerasas? No. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Es que no recuerdo bien el nombre, pero es que había unas... Exopolimerasa. No, ¿qué va? ¿Quién habló de exopolimerasas aquí? ¿Son las exonucleasas, profesora?
A ver, las exonucleasas degradan. Nucleasas, asas, cuando oigan asas, es que rompen enlaces. Nucleasas rompen enlaces. Bueno, en el caso de las nucleasas, las polimerasas polimerizan. Cuando hablamos de polimerizar es de formar enlaces. Las nucleasas rompen enlaces. Si es en los extremos de las cadenas, son exonucleasas. Y si es adentro, es endonucleasa. Cortan. Eso ya lo vimos en otra clase. Las polimerasas polimerizan. Y una de las cosas que vimos, ¿cuál era un sustrato de las polimerasas? Tenía que haber una doble cadena entre el molde y un cebador, que el cebador le va a dar a la polimerasa el 3'OH. Aquí, por ejemplo, cuando se corta, este fragmento del cebador se va. Aquí tenemos el doble, el sustrato, que es la cadena molde y este fragmento de Okazaki anterior, que sería el que le daría el 3'OH para que sintetice 5'3'. ¿Si lo ven o no lo ven? Sí, pero Ok. ¿Qué pasa cuando con este que está aquí, cuando esto se libera, se rompe, se degrada por la RNasa H? ¿Quién le va a dar a la polimerasa el 3'OH para que pueda rellenar ese huequito? La DNA ligasa. No, ay Dios. La ligasa lo que hace es ligar, como dice la palabra. A ver, miren, señores, ese pedacito que está ahí requiere ser rellenado por una polimerasa, pero como no va a tener quien le dé el 3', pues no lo puede rellenar. ¿Ok? Por eso va a quedar un cachito del del DNA más corto en un lado que en el otro. ¿Sí o no? sí. Sería el de, ¿Eh? bueno, digo que sí sería la polimerasa 1 la que rellena el espacio. A ver, ¿cómo va a llenar? A ver, voy a ver otra vez lo mismo. Si la DNA polimerasa 1, ¿cómo va a rellenar? Aquí, ¿dónde está el primer para que la polimerasa pueda agarrar el 3'OH? A ver, No está. no está, no tiene primer, la polimerasa no puede rellenar. Por eso se va a quedar un huequito aquí, ¿sí o no? Entonces, en la próxima ronda de replicación, ¿qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo con los extremos de la cadena rezagada. Si la célula no tuviera un mecanismo para arreglar esto, ¿qué le pasarían a los cromosomas? Estarían incompletos. ¿Eh? Perdón, a ver, hábleme uno solo. ¿Qué pasaría? Se irían acortando, se irían poniendo más chiquitos. Si ustedes lo ven en la próxima ronda de replicación, esta cadena, ¿ok? Y esta cadena vuelve a pasar lo mismo con la cadena rezagada. Y aquí en la anterior, que ya se le había recortado un pedacito, se le vuelve a recortar otro pedacito. Y si eso ocurriera, los cromosomas se irían recortando. De hecho, hay muchas enfermedades que están ligadas y el envejecimiento con el acortamiento de los cromosomas. ¿Cómo la célula garantiza de que esto no ocurra? ¿Ok? Esto se garantiza por la telomerasa, exactamente es lo que vamos a ver ahora. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos los telómeros? Sí, profesora. ¿Sí se acuerdan que tenía un extremo de simple cadena? Esto mismo ya lo vimos antes. Tenía un extremo de simple cadena. Es decir, el telómero siempre se va a quedar con ese cachito que le faltó. Lo único que la telomerasa va a garantizar es
que ese cachito quede de simple cadena, pero que el DNA sea del mismo tamaño. ¿Sí me explico? No es Sí, que la profesora. telomerasa va a rellenar el huequito. La telomerasa lo que va a hacer es impedir de que el cromosoma se siga acortando. Ay, estoy adelantando. Ahora, este problema, que se le llama el problema de replicación de los extremos, algunas bacterias, recuérdense que vimos que hay bacterias, muy pocas, pero existen bacterias con cromosomas lineales, y algunos virus en animales, lo que van a hacer es, van a usar a una proteína unida covalentemente por el OH de la tirosina. Y ese OH de la tirosina es quien le va a dar, si ustedes ven, la polimerasa también viene unida a esa proteína de la tirosina, le va a dar el OH que requiere la enzima para polimerizar de 5' a 3'. La enzima tiene que tener a alguien que le dé el OH para poder sintetizar. Yo les dije que las polimerasas no sintetizan de novo. Es decir, tú no le puedes echar ahí los nucleótidos que tú quieras y le puedes poner el molde por otro lado, que eso no va a polimerizar in vivo, ¿ok? Ahora, generalmente la tirosina la que da este OH. Ahora, en la mayoría de las células eucarióticas, esto se soluciona mediante la proteína la enzima telomerasa. Recordando los telómeros, si ustedes recuerdan, tiene un extremo de simple cadena aquí y tiene repetidos TTA-GGG, ¿ok? Estos repetidos son importantes en la protección y en la actividad de la telomerasa. Ahora, ¿qué es la telomerasa? La telomerasa es una ribonucleoproteína. ¿Qué quiere decir? Que está en el núcleo y que es una molécula que tiene una subunidad proteica y una subunidad de RNA. ¿Ok? Y esta telomerasa es dentro de su componente, ella tiene un componente de RNA, ¿ok? Que vamos a ver ahorita qué función juega ese RNA para el alargamiento de esta parte de los telómeros. Ahora, esta RNA telomerasa se le llama TER y se le llama RNA telomerasa porque tiene un componente dentro que es de RNA, todo lo demás es proteína. Y pues, dependiendo del organismo puede, este componente TER puede ser de 150 a 1300 bases, ¿ok? En humanos, esta secuencia es así. Ahora, para que entiendan mejor, miren, esto que está aquí es la telomerasa, ¿ok? Y dentro, interaccionando con la proteína, tenemos un RNA. ¿Sí lo ven aquí? Este es el componente TER de la telomerasa. Y este RNA tiene una secuencia, que es esta que yo les decía, que puede ser de 150 a 1300 bases, que si ustedes ven, es complementaria ¿a quién? A estos repetidos que están en el telómero. Entonces, ¿qué va a pasar? La telomerasa con este RNA, que es complementario, se va a unir a su parte complementaria y esto que está aquí le va a dar el OH para que entonces, aquí en este caso hay actividad de transcriptasa reversa. ¿Por qué? Porque a partir de RNA va a copiar DNA y a esta parte se le llama TER-T. Es la fracción de esta telomerasa que tiene actividad de reverso transcriptasa. Y entonces a partir de aquí agarra el OH y copia, ¿ok? Si ustedes ven, copia
se transloca, como son muchos repetidos, vuelve otra vez a unirse a su región complementaria, vuelve a copiar y así sucesivamente. Ahora, ¿esto ocurre infinitamente? No, porque entonces los telómeros serían, en cada ciclo celular serían más largos y más largos, más largos. Y realmente, pues los telómeros ni deben acortarse, ni tampoco pueden ser más largos. Entonces, ¿cómo se controla esto? Por ejemplo, aquí ven, aquí tenemos esto que está aquí, que le falta un cacho, que sería la cadena rezagada. ¿Sí la ven? Este cachito que falta aquí arriba era lo que venía de la cadena rezagada de cuando se quitó el cebador y ahí la polimerasa no puede hacer nada. Entonces viene la telomerasa y lo que va a hacer es llega la telomerasa, como vieron aquí, y se va en la otra cadena, ¿ok? En la cadena de abajo lo que va a hacer es alargando para que después se pueda aquí reparar. En el caso no, ya les estoy diciendo otra cosa que no es. Para que se vaya alargando la cadena 5', 3', ¿ok? Ahora, cuando la telomerasa actúa sobre el 3', solamente extiende a uno de los extremos, ¿ok? En este caso, esto lo hace la telomerasa y ya cuando esto se alarga, puede venir aquí una primasa, vuelve a poner un fragmento de cebador y puede entonces rellenarse este pedazo, pero siempre va a quedar aquí al final una extensión de simple cadena. ¿Sí se entiende? Ahora, esta extensión no puede ser infinita. Tiene que tener una longitud, que es lo que le decía. ¿Ok? Aquí, ustedes están viendo que la telomerasa, para que no se vaya recortando, ella vuelve, hace más largo la cadena 5', 3', le da espacio suficiente para que venga la primasa y vuelva otro fragmento de Okazaki a llenar este pedazo, pero a la larga siempre va a quedar un extremo de simple cadena. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bueno, ahora, ahí queda una porción de simple cadena que sería muy peligroso. ¿Por qué? Porque la célula puede tomar como que es producto de ruptura de una doble cadena, de una mutación o de una radiación y empezar a recombinar con el otro cromosoma homólogo. Entonces, yo les hablaba en otra clase cuando vimos características de los genomas, que los telómeros es como una parte o una forma de proteger esos extremos, ¿ok? Ahora, estas interacciones que se ven en los telómeros no solamente van a protegerlo de la degradación a estos DNA de simple cadena, sino también van a regular a la telomerasa, hasta donde la telomerasa puede seguir extendiendo. Entonces, si ustedes ven aquí, esto es en Saccharomyces y esto es en el caso de humanos. Estas proteínas, existen RAP1 en el caso de Saccharomyces y TRF1, TRF2 y TRF1, TRF2 en el caso de humanos, se van a unir a los repetidos. Si se acuerdan que habían muchos repetidos. Y a su vez, estas van a reclutar a otras proteínas, en este caso RF2, RIF1, RIF2, y aquí POT1, TPP1 y RAP1, que van a formar todo un complejo en el extremo del cromosoma en los telómeros. En el caso, por ejemplo, de CD13, lo que se ha visto es que se une a estos repetidos y va a reclutar, estas proteínas van a reclutar a la telomerasa. En el caso de humanos se ha visto que POT1 cuando llega
y se posiciona, lo que hace es inhibir a la telomerasa. Es como quien le dice hasta dónde vas a seguir alargando el extremo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que tenemos la telomerasa, ella sigue alargando, mientras todavía hay pocas proteínas interaccionando con los repetidos. Una vez que ya hay más repetidos y que se unen estas proteínas, entonces se desprende la telomerasa y termina el alargamiento. Por lo tanto, estas proteínas, que recuérdense que todo eso están unidas a sus repetidos, están controlando la longitud de lo que puede llegar a obtener la telomerasa. Y en el caso, esto es en el caso de Saccharomyces, en el caso de de humanos, pues POT1, que es esta que estaba aquí, una vez que ya se alargó, llega a POT1, empieza a interaccionar y va a inhibir a la telomerasa. Entonces, estas proteínas, como yo les decía, no solamente regulan a la telomerasa, sino que juegan un papel crucial protegiendo a los extremos de los cromosomas. ¿Por qué? Porque estos extremos son de simple cadena y esta simple cadena pueden ser reconocidas como una mutación por un corte de doble cadena, puede ser degradado o puede ser recombinado, la célula trata de reparar eso por recombinación. Entonces, para que no ocurra eso, están protegidos con todas estas proteínas que vimos. Estas proteínas generalmente se le llama, esto que vimos ahorita acá, a esto se le llama complejo sheltering, ¿ok? O protector de los extremos. Ahora, además de todas estas proteínas que van a proteger a los extremos, se ha visto de que este extremo de simple cadena del telómero va a interaccionar, como son secuencias repetidas, con la otra parte de la cadena, formando esta estructura. De hecho, aquí ven la micrografía electrónica, cómo se ve el telómero, una estructura que se llama T-loop, que todo esto, más el complejo sheltering, si ustedes ven, está enmascarando a ese extremo o al telómero de todas las demás proteínas o enzimas celulares que pudieran reconocerlo como simple cadena y pudieran empezar a atacarlo. Entonces, este folding y la invasión de esta cadena es lo que se llama T-loop, y junto con TRF2 se ha visto que va a activar la formación de T-loop, van a proteger al telómero. ¿Alguna pregunta? ¿Duda de cómo actúa la telomerasa? No. A ver, chicos, yo No. ay, se me perdió ya lo vi. Entonces, acabamos de ver hasta cómo termina la replicación, ¿ok? En los extremos. Ustedes ya tienen un panorama de cómo ocurre la replicación tanto en bacterias como en eucariontes. Y la unidad empezó cómo actúa la polimerasa y cada una de las proteínas o de las enzimas importantes que van a estar participando en la replicación. Y ya después que vimos todo eso, comenzamos a ver cómo ocurría. Por lo tanto, tienen que estudiarse bien las características de las polimerasas, todas las interacciones, aquellas que vimos, dedo, pulgar, palma, qué funciones tienen,
el dominio de exonucleasa, de proofreading o exonucleasa que tiene la polimerasa, ¿ok? Para quitar la base que pone mal. Y después cómo ocurría ya la llegada de la iniciadora al replicador y cómo se va abriendo la burbuja y va ocurriendo la replicación. Tienen que tratar de entender bien cómo ustedes se dan cuenta en la burbuja cuál es la adelantada y la retrasada. ¿Eso lo saben hacer? Ah, ¿sí o no? Ok. Bueno, mañana vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Ok? Y les voy a hacer preguntas. A lo que voy es que entonces pónganse a estudiar. Yo sé que tienen inmuno, pero no pueden dejar esto hasta el fin de semana porque si no, mañana no van a saber y pasado qué dudas tienen. ¿Ok? Yo les voy a traer preguntas a ver qué tal están y cómo han estudiado. Voy a pasar un momentito la asistencia. Entonces no se me vayan de aquí, por favor.